como que decía, es chévere, pero eso no me va a traer nada bueno, porque yo no Ujú, estoy haciendo nada con eso. ujú. Éramos muy amigos, pues desde niño tú veías cosas por ahí fuertes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Detrás del MC. El día de hoy con un episodio muy especial porque tenemos a Fernando con gafas. Fernando, ¿cómo estás el día de hoy? Hola, muy bien, muchas gracias. Bueno, el día de hoy, ya como les comentaba, es una entrevista muy especial y quiero que nos cuentes cómo estás el día de hoy. Bien, pues con Ujú, una agenda un poco, esos días como un poco extraña, pero extraña bien, ujú. porque se reactivaron algunas plazas, han llegado unos eventos buenos y pues es algo muy bueno poder contribuir la parte de fotografía con ellos. Bueno, Fernando, como ya sabes, pues aquí nos interesa saber un poco de cómo ha sido también como ese recorrido. Y pues para iniciar me gustaría conocer un poco de ti, de pronto de tu infancia, de cómo ha sido o cómo fue esa etapa de colegio. Pues la etapa de colegio yo diría que fue como una etapa feliz. Desde pues en primaria me gustaba mucho, era como dibujar, como toda la parte de los cómics y todo esto. Y recuerdo mucho que a mi mamá le gustaba mucho, bueno, a ella le gusta mucho la fotografía. Entonces teníamos de esas cámaras que eran como de rollito Ujú. y ella nos compraba unas que eran como desechables, como para que estuviéramos por ahí. Fue una etapa de amigos, de salir a jugar mucho, de tropezarse y uno darse re duro, pero levantarse otra vez y ese tipo de cosas. Ok, y en qué, o sea, digamos, partiendo como justamente de esa etapa de colegio, y dices que te gustaba dibujar mucho, empiezas de pronto con el tema de la fotografía, ¿en qué momento empiezas como a descubrirla y a darte cuenta que quizás ese era el camino por el que querías ir? Pues como tal en el colegio en el que yo estudiaba, tú escogías la parte de artes entre danza, música, artes plásticas y teatro. Desde sexto había como una mesita con cada una para las inscripciones. Entonces la primera semana tú te metías a una y ellos emparejaban a que todo fuera como muy proporcional. Entonces los primeros años me metí en artes plásticas, me gustaba mucho, Ok. porque aprendía muchas cosas, me parecía algo muy interesante. Mi profesor era muy creativo, él manejaba un tablero de esos verdes donde manejaba todo con tiza y hacía unas cosas increíbles, hacía a mano, entonces a todos nos parecía muy chévere ese tipo de cosas. Y estuve en artes plásticas como hasta noveno, porque nos cambiaron el profesor. Ok. Teníamos mucho apego con él porque nos Ujú. enseñaba de una manera muy dinámica. Ya los últimos 2 años fueron con la parte de teatro y conectando esa parte con toda la parte de fotografía, pues en esa época era todo de pronto era cuando empezaba como a tener como el celular como una relevancia en toda la parte de redes sociales, Ok. en las cuales si tú tenías una obra, entonces tú querías que alguien te tomara una foto mientras te presentabas o tomabas una foto mientras el ensayo. Por esta época, por ejemplo, nos gustaba tomar las fotos en los ensayos, pero todo era desde el celular porque pues no tenía como el acceso a poder tener una cámara y pues también en esa época lo veía como algo como no tan relevante, o sea, si tenía una cámara en esa época no hubiera sido como tan necesario, no lo hubiera utilizado tanto. Ok. Y digamos, justamente como nos cuentas que está como el tema de las artes plásticas y empiezas también lo que veníamos hablando, como ese recorrido para el tema de la fotografía. Eso te quería preguntar, ¿de qué colegio saliste? Es un colegio que se llama María Montessori, es un colegio normalista. Ok, ¿y en dónde queda? Ese queda en la 11 Sur con Caracas. Ok, y bueno, yo te empiezo ahorita a hacer así un montón de Ok, preguntas. ¿Dónde te criaste de pequeño? ¿Sigues allá? ¿Cambiaste? pues yo nací, bueno, cuando nací, los primeros 8 o 10 años aproximadamente, yo viví en el barrio Las Cruces. Ok, Entonces, los primeros años estaba en un colegio en el barrio, en Las Cruces, y ya después a mi mamá
le pareció muy bueno el colegio María Montessori porque okey, es un colegio que tiene un énfasis en psicopedagogía infantil. Entonces, tú sales es para poderte formar como docente. okey, Y lo bueno es que tiene un colegio primaria en la cual tú haces como el ciclo completo educativo con ellos desde preescolar hasta 11. Entonces, una sede es primaria y la otra bachillerato. Entonces, yo entré como a tercero, pero a mitad de año. Entonces, generalmente con los nuevos hay como un recelo o algo así. A mí me recibieron súper bien, okey. los niños me recibieron súper bien. Me hice muchos amigos, amigos con los cuales estudié casi todo el bachillerato, todo, hoy por hoy de pronto los veo por ahí y pues chévere tener como esa conexión así como tan extensa con ellos. Cuando yo estaba en las cruces, en esa época estaba el auge de hip hip hop en el barrio Okey, por todo lo que hicieron los chicos de la etnia y todo lo que están haciendo los chicos de Gotas de Rap. Entonces, el barrio tenía un contexto muy hip hop, pero en los 90 también había como una ola de violencia muy fuerte en el barrio de Las Cruces, era un barrio pesado en esa época. Pues, desde niño tú veías cosas por ahí fuertes. okey, Entonces, una de ellas, una cosa que me impactó mucho fue un día que yo estaba con mi mamá dijo que la acompañara a la casa de una señora. Y la señora tenía un hijo como de unos 14 15 años. Al muchacho en la parte de arriba de la plaza lo asesinaron y lo estaban velando en la misma casa. okey. Y ver ese tipo de cosas cuando tú tienes unos 6 7 años es Sí, bastante, fuerte. bastante fuerte. Por esa época, como te decía, había una influencia hip hop muy fuerte en el barrio, de graffiti, de cosas así. Me pareció algo chévere, porque pues también allí había unos talleres en los cuales tú estabas en vacaciones y te hacían talleres como de artes todos los días. Entonces Okey. tú ibas, se hacían talleres, jugabas, tal. Y tú siempre veías a los muchachos por ahí que estaban como haciendo sus cosas, llevaban sus bafles, sus cosas, estaban por ahí al frente de la iglesia de las Cruces. Justamente, en ese tema de que como nos cuentas, digamos que eso hoy en día sería como tipo talleres o vacaciones recreativas para los Tal cual, niños, que es exacto. lo que hacen como en diferentes localidades, que sí es como de pronto, fomentar la cultura de alguna manera, las artes y demás, pero yo también quisiera como, adentrarnos un poquito en, tú terminas tu colegio y luego, ¿qué empiezas a hacer? Bueno, cuando terminé el colegio, hubo un cambio fuerte. Nosotros, bueno, como te decía, como hasta los 10 años estábamos en las cruces, Ujú, ya después nos fuimos para Kennedy. okey, Y pues Kennedy también tiene una influencia muy fuerte respecto a toda la parte de las culturas urbanas. Tú ves harto rockero, harto sí, punkero, tal. Para esa época, pues estaba terminando mi bachillerato y nos fuimos a vivir a Bosa. En Bosa eran unos conjuntos nuevos. okey. Entonces, como que todos éramos nuevos, nos hicimos como amigos entre todos los del conjunto. Salíamos todos a jugar baloncesto, a montar bicicleta, hacer de todo. Empezó como una influencia musical muy fuerte por parte del rock y del metal. Okey, Entonces, durante toda la etapa de bachillerato empecé a escuchar mucho rock, mucho metal. Ya en el momento en que me gradué, pues en el colegio éramos un grupo pequeño, pero todos teníamos como esa influencia musical, sí, que fue la que nos unió con mis amigos del colegio. El momento de salir, en el barrio, pues también se estaban formando como unos grupos, en los cuales como que tú parchabas en la calle, como que estabas un rato con ellos y demás. Yo empecé a parchar mucho con rockeros, con metaleros, con punkeros. Y ahí empecé como a parchar un poquito más y conocer algo más de lo que era de pronto estar parchando en la calle. okey, Entonces tú te das cuenta que, no sé, si alguien se lleva mal con alguien, que de pronto si hay alguien caminando por una camiseta te paraban y te preguntan como, bueno, ¿usted de eso ujú, qué? Que es algo que no se ve ahorita, sí, porque ahorita todo el mundo tiene camisetas de todo en todo momento. Tú tenías una camiseta, por ejemplo, de Iron Maiden, no sé,
y alguien te podía parar y bueno, ese, usted sí sabe qué está llevando, qué está aportando, qué tal cosa. Y entran okey, así de una. okey, Entonces era como que te chocabas con algo un poco más fuerte, un contexto un poco más fuerte. En los toques también el ambiente era que tú tenías, ibas con tu parche, estabas pendiente de cualquier cosa y en el momento que tenías que irte, te ibas. okey. Digamos que, claro, como lo decías, digamos, como son ese tipo de pronto de contextos que muchas personas, pues, desconocen, porque también me causó mucha curiosidad que cuentes eso, como que porque te pongas una en esa época, porque te pusieras una camiseta, te pararan y te dijeran: Sí, "Venga, usted cómo", ¿y a ti te pasó eso? a mí ¿O no. tú ya como estabas integrado o pertenecías de pronto o salías con estas, no sé, lo que no me decías, como, tus compañeros que del colegio, los del conjunto, entonces digamos que era como más, ya se conocían como entre todos. Entonces, Pues como tal, el parchecito del que te digo que de pronto te podían preguntar algo, eso fue más en el barrio. okey, Eran chicos que vivían en los barrios aledaños donde se construyó la ciudadela y parchaban ahí. okey, Entonces, como que yo como todos esos años empecé a investigar yo qué escuchaba, okey, quiénes eran, de dónde venía la música que yo estaba escuchando. Me gustaba mucho de pronto tratar de conseguirme de esas revistas que salían antes, la revista Shock, donde sí, tú veías como mucho contexto histórico respecto a ujú, la música de otros lados. Y también iba por los lados de la 51, por los lados del Éxito. Ahí había una tienda, bueno, como de antigüedades y demás, y tú conseguías unas revistas Rolling Stones, más o menos del 2003 al 2005, que fue como un auge periodístico musical muy fuerte acá en Colombia. Entonces, a mí me gustaba mucho investigar sobre ellos. Yo me iba a la Virgilio Barco, investigaba sobre la música y demás. Como tal, no tuve problema nunca que me dijeron, no sé qué sabe tal, porque pues yo tenía el contexto y yo nunca lo vi como algo necesario. O sea, tú puedes saber de la música que tú quieras sin estar molestando a otra persona, ¿sí me entiendes? okey, Que de pronto ahorita es algo muy normal, pero antes sí era algo más fuerte acá en Bogotá, que tú de pronto tuvieras una camiseta o unas botas punteras, una chaqueta de cuero, entonces ya como que te empezaban a relacionar a algo. okey, Entonces, yo sí veía cuando algunos chicos como que paraban a otros chinos. Yo como parce, o sea, es lo que es, o sea, éramos pequeños ujú. relativamente, teníamos como unos 16, 17 años, Ahí ya salidos del colegio. recién salido del colegio. Entonces, yo les decía como no es necesario. Porque algo que me caracteriza de pronto algo de siempre es que cada quien está en lo suyo. Y, por ejemplo, no es bueno como que meterse tanto en las cosas de los demás. ¿En qué aspecto? En el aspecto en que tú tienes la libertad de poder escuchar lo que tú quieras, de tener tus creencias y demás. Y yo como tal no voy a cuestionar eso porque no es mi problema. ¿Sí me entiendes? Si de pronto parchamos, salimos, vamos a dar batallas y demás, chévere. Pero pues ya en la parte personal sí, a mí casi no me gusta inmiscuirme en eso. Claro, claro, y es también como respetar, como esa parte de todas las personas y más, pues, digamos, estando como en este tipo también de contextos, porque es, pues, uno muchas veces tampoco sabe cómo de pronto manejar la situación o porque sí es mejor a veces evitar. Dices que tipo 17 años, ya habían salido del colegio y tú ¿qué empiezas a hacer en ese momento? Pues en Exactamente. esa época yo vivía con mi papá y con mis hermanos. Okey, Entonces como que yo estaba recién graduado, no sabía como que ubicarme en algo, no sabía qué hacer y demás. Entonces yo ese primer año sí estuve fue en la casa. okey, Entonces a veces le ayudaba a mi papá con los trabajos y demás, como para hacerme una plata, pero como tal yo estaba como era en la casa, okey, el que me ayudaba con todo era mi papá en esa época. En ese año fue cuando estaba parchando con mis amigos, sí, que ellos, por ejemplo, eran de los que a veces me pasaban música en cassettes, en CDs, y pues en la casa teníamos un equipo viejísimo, que era de mi papá. Entonces ahí ponía los cassettes y empecé a aprender como ya de un metal más pesado, okey, porque al principio era como tipo Guns N' sí, Roses, tipo Aerosmith, por mucho de pronto un Iron Maiden o algo así, pero ya cuando me junté con algunas personas que ya escuchaban black metal noruego así súper pesado,
algunos chinos que escuchaban, unas nenas que escuchaban como metal sinfónico, así como algo más gótico. Entonces a mí la música es algo que siempre me ha gustado okey, y siempre me gusta como investigar de dónde viene, cuáles son los principios musicales, cuáles son las influencias, es algo muy chévere. Entonces por esa época empecé a investigar mucho, fue sobre metal. okey, Empecé a escuchar mucho, 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 mucho metal. Y ya cuando cumplí los 18 ya empecé a trabajar. okey. ¿En qué empezaste a trabajar? Yo empecé a trabajar en un call center, ¿Y como muchas personas. qué tal esa experiencia? Pues, no sé, no sé, yo de pronto era como muy pequeño en esa bueno, y también como que era muy inocente en muchas Claro, cosas. Entonces, cuando tú llegas a una empresa que de pronto el día del pago, muchas personas ya están acostumbradas a que saben cuánto van a recibir y ujú, saben cuánto se van a tomar, cuánto se van a farrear y demás. Entonces, yo como que empecé, fue como, o sea, llegué al call y había un grupo de metaleros y empecé a parchar con ellos. okey, Y era como un parche chiquitico y a veces como que uno veía como cosas que la gente, como que lo normal de toda empresa que se le pagan, que van a salir sí, todos a cierto lugar. eh, pero pues no sé, o sea, era un ambiente diferente para mí. Pues que tú ya tengas un contrato, que tú ya claro, manejes una tarjeta, que ya empieces a adquirir más responsabilidades y aprender un poquito más sobre la vida y que seas como más autónomo en el momento de tomar las decisiones. Porque yo había contado mucho de pronto con las decisiones de mis papás, claro, porque siempre estuve en la casa, porque yo no salía, que por mucho salía a la esquina de mi casa que quedaba el parque con mis amigos, sí, pero ya que tú tengas que salir, que coger transporte, que de pronto llegues tarde a la casa, que de pronto te tomes algo. Entonces, como que llegaba a la casa y como mi papá me decía como, bueno, debes de ser como un poquito más responsable con tal cosa, si sales, no importa dónde sea, tú me avisas, por mí sí, no hay problema, pero yo quiero saber tú dónde estás, si estás bien, tan, tan, tan. Entonces ya hay como que ya hubo como una conexión muy fuerte con toda esa parte de familiar, porque con ellos siempre hubo muy buena comunicación. okey, Entrar a trabajar al principio fue duro, porque tú no estás acostumbrado a que de pronto te den una claro, orden y demás, fue una capacitación larguísima. En ese call center no duré casi nada, porque a la final no me sentía cómodo ahí, okey, no me sentía cómodo en ese ambiente como tan pesado. Y después de eso, pasaron como unos días, pasé a trabajar, no, para esos días yo estaba esperando a que me pagaran la liquidación. okey, Entonces yo no tenía plata para imprimir hojas de vida ni nada. Y alguien me dijo, como, alguien sí me dio un consejo una vez que fue, imprima hojas de vida, métalas en sobres de Manila y camine. Váyase desde tal punto hasta el punto y usted pregunte en una empresa si empieza a entregar hojas de vida como loco. Y yo no tenía plata para imprimir porque no me habían pagado la liquidación. Y mi mejor amigo tenía computador, tenía de todo en la casa. Dijo, yo se las imprimo. Y yo le ayudo con las carpetas. Y el chino me imprime. Llegó a mi casa con una vaina impresionante de hojas de vida con carpetas. Y, o sea, me parece un gesto muy bonito porque no todo el mundo claro, lo hace. Y ese día yo me fui en Transmilenio hasta la 100. okey, Y de la 100 me fui caminando hacia allá. Porque hay como muchas empresas y más. sí, Entonces empecé como a preguntar, bueno, ¿eso qué es? Tal cosa. Yo no, pues yo tengo experiencia en call center tanto tiempo, tal cosa, y le iba entregando. Como a los 2 días me llamaron de una de esas empresas okey, para una entrevista. Y fui y todo bien, empecé a trabajar con ellos. De ahí, una de esas campañas se la llevaron para otro call center. Entré a ese call center y allá duré como 5 años. un montón de tiempo, Porque para esa época estábamos haciendo un pago muy fuerte en la casa, entonces no había la opción de poder estudiar, claro, porque el bolsillo, o sea, mi hermano estaba trabajando, estaba estudiando, mi hermana estaba trabajando, estaba estudiando. okey, Después a mi hermano le tocó salirse de estudiar un tiempo para poder hacer el pago y entre todos hacer el pago que teníamos que hacer. Era algo muy importante. Y en ese momento yo todavía no tenía la intención de estudiar, pero de pronto debería aprender un poco más okey, para estar como un poquito más aterrizado.
que yo inicialmente, cuando estaba en el colegio, yo quería estudiar ingeniería química. okey. Y yo tenía como toda la intención de comprarme el formulario para la Universidad Nacional y Ujú, demás, pero algo me dijo que no era el momento. Entonces ya después como que aprendiendo un poco más, como que me fui yendo hacia la vocación que yo creo que es como la más indicada para mí. okey. Eh, ¿Cómo? O sea, digamos, por ejemplo, ahorita ya, entraron también un poquito como más en lo personal. ¿Cómo es o cómo en ese momento la relación con tu papá y tu mamá? Pues con mi mamá es un poco difícil, era un poco difícil, porque mi mamá viene de una familia que es muy religiosa. Okey, Pues mi mamá respeta mucho toda la vaina, pero la cuestión es que yo nunca he tenido una creencia religiosa. Entonces a veces mi mamá como que me decía como tal cosa, como, y más como parchaba con metaleros peor. claro, Entonces que sepas que, o sea, porque se meten como muchos videos las mamás a veces. Entonces creen que uno está haciendo quién sí. sabe qué cosas. Y las exageraba mucho. Y pues cuando uno está de pronto un poco más joven, como, como en la adolescencia y demás, uno no responde de la mejor manera. Claro, Entonces con ella tenía como ciertos conflictos, hasta que ya después como que empezó a mermar la relación desde el momento en que mi papá me dijo que les contara todo. ujú, Entonces yo les decía, voy a estar acá, me voy a quedar acá, hoy no voy a ir porque tal. Entonces ya como que vieron que había como ese voto de confianza, que estaba respondiendo con cosas de la casa, con mis hermanos, que estábamos haciendo un pago importante entre todos. Entonces ahí como que se dio cuenta que realmente había un esfuerzo, ya que a través de todo el trabajo que empecé a hacer, también empecé como a salirme un poco del parche en el que estaba. okey, Porque yo dije, es bueno, chévere, pero de pronto esa es una etapa que no debe durar mucho. ujú, Es de pronto para que tú aprendas, pero no quedarte ahí. okey, Porque estar todos los días con esos chinos, yo me pasaba en la calle todos los días, a veces tomábamos que los cigarrillos, que una cosa. Entonces, como que yo, como que decía, es chévere, pero eso no me va a traer nada bueno, porque yo no ujú, estoy haciendo nada con eso. O sea, la estoy pasando chévere con mis amigos y demás, pero pues hasta ahí, ya que después empezaron a meterse unos problemas muy fuertes con otros parches. Y la relación con mi papá siempre fue como muy amena. ujú, Éramos muy amigos. Él, por ejemplo, cuando sabía que tenía un problema, yo trabajaba por una época remoto, de manera remota en la casa. Y él me decía como a la hora del almuerzo me avisa, y vamos y nos comemos a un lado. ah, qué bueno, Entonces, por ejemplo, yo almorzaba mientras estaba trabajando y a la hora del almuerzo salíamos al centro comercial y nos compramos un helado, hablábamos, o él era el que me decía, uy, mire que abrieron allí un local de tal cosa, vamos cuando salga, tal cosa. Y la relación con él fue como muy amena, nos contábamos como parte y parte lo que nos estaba pasando. Entonces, más que éramos como también muy amigos okey. con él, Y, bueno, yo te quería preguntar, ¿tú eres el hermano mayor, el de la mitad, el menor? el de la mitad, Son 3 hermanos, somos tres, 2 hombres sí, y una chica, ajá. okey. ¿Y cómo es la relación con ellos 2? Mi hermano siempre le ha gustado mucho la música. Okey, Entonces, con mi hermano, nos vemos y siempre como, parce, si viste que tal persona sacó un disco, si viste que Alejandro Marín hizo una nota sobre tal cosa, si viste que tal cosa, porque nosotros nos quedamos como mucho con tendencia musical. ujú, Entonces, éramos de los que, mi mamá, por ejemplo, era es de la que escuchaba 88.9, ujú, a mi papá le gustaba mucho la música y nos hablaba mucho de música. Mi hermana mayor fue la que como que empezó a escuchar rock en la casa y ya después nosotros empezamos como también por la misma línea musical. Entonces, por ejemplo, cuando nos reunimos con ellos es como a poner música antigua, música de los 80, 70 y así, y cosa que tú como que tienes el contexto de lo que estás escuchando, después decir como, uy, parce, ese álbum se hizo como de tal manera, tan, 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 tan. Entonces, con ellos bien, con los 2 sí es igual como esa relación, bien, más que todo con mi okey, hermano y como más apoyo, como más, no sé, o sea, de pronto con mi hermano ha sido como más confidente mío. okey, listo.
Y digamos, ahorita también nos comentabas un poquito de, tú decías como quiero estudiar ingeniería química, pero no es el momento. Exacto. Pero tú decides en algún momento estudiar, en algún momento de tu vida. Pues sí, en algún momento de la vida, porque inicialmente teníamos que hacer lo que te dije, lo de los pagos que teníamos que hacer en la Que, casa. o sea, no sé si es imprudente mi parte, pero ¿qué pagos eran? La casa, Ok. Ahí era en Bosa. en Bosa. En Bosa. Ok, Entonces estaba la prioridad de poder pagar la casa claro. y pues en esa época un mínimo era muy poquito. Si tú Sí. querías estudiar porque pues mis papás, mi mamá en esa época no estaba trabajando. Mi mamá como que dejó de trabajar en cierto momento, ya que el esposo le empezó a ayudar con sus gastos. Ok. Mi papá sí trabajó, pero más que todo el pago lo teníamos que hacer era con mis hermanos. Y digo, ¿tú sigues viviendo allá o...? Sí, Sí. pues yo me fui allá como 2 años. Ok. Yo estuve viviendo como por San Antonio Sur Sí. y después en Chapinero. En esa época estaba solo trabajando, ya habíamos acabado de hacer el pago, pero pues estaba pagando arriendo. Ok. Entonces ya después fue cuando mi papá me dijo que me volviera a la casa, que me pusiera las pilas y que me pusiera a estudiar. Entonces por esa época entré a una muy buena empresa y empecé a estudiar francés e Ok. inglés. Mm, Mientras como que me empezó a aterrizar la mente hacia lo que realmente quería. A mí siempre me ha parecido muy interesante toda la parte del periodismo musical. ok, sí. Siempre escuché la X, siempre me pareció como muy buena influencia todo lo que hace el trabajo todo el trabajo que hace Alejandro Marín, todo el aporte que le ha hecho a la música acá en Colombia. Entonces me pareció interesante, empecé a estudiar comunicación social, eso fue después de la pandemia, en el 2021. 21. Y ahí inicias a estudiar. ¿Dónde En la estudiabas? CUN, En la CUN. Ok. Ahí es comunicación social y periodismo. sí. Ah, súper bien. ¿Y cómo te va ahí estudiando comunicación? En la CUN muy bien, porque yo soy muy aplicado con las cosas. Ok, O sea, como que me comprometo con algo y como que siento ese compromiso conmigo mismo de dar lo mejor para poder, no, o sea, es como algo, un compromiso que tienes contigo mismo. sí, Para mí el periodismo es eso, es un compromiso, pero la cuestión es que ya el aporte no es contigo mismo, sino es con con otras los demás, personas. es verdad. Entonces, es poder argumentar a través tuyo muchas cosas que la gente a veces no ve Ok, o que no sabe. sí. Digamos, yo sé que, por ejemplo, muchas personas que estudiamos periodismo siempre entramos de pronto con un énfasis o con algo que Exacto. yo quiero hacer, porque eso suele pasarnos. ¿Tú entraste con ese énfasis o tú dijiste o esperaste que pasara como el tiempo para saber dónde? Tenía una idea, pero no sabía en qué momento desarrollarla. Ok, ¿qué día era? La parte musical, Ok. el periodismo musical. Y empezaste como a indagar. Bueno, ya venías con un montón de bases, pero empiezas como en la carrera, empiezas a reforzar esa idea. No, la tenía presente, pero Sí, yo sabía que en algún momento iba a estallar esa chispa que me iba a dar el foco exacto a lo que yo quería hacer. ok. ¿Y en qué momento pasa eso? Pues eso fue difícil, porque después de la pandemia, pues yo estaba trabajando, lo que te decía, estaba Sí, trabajando, estaba estudiando. Afortunadamente estaba trabajando en una muy buena empresa y yo me pago todo solo. De hecho, cuando yo estaba en el colegio, yo me pagué 10º y 11, ok. porque en esa época en la ciudadela abrieron un colegio. Ah, Yo sé que va a sonar muy menosprecio por parte mía, pero ese colegio era de latas ok, y no tenía piso, o sea, era en sí, pasto y demás. Pues no sé, la cuestión de los colegios en esa época. sí, Y mi mamá me dijo que me iba a hacer el traslado. Y yo estaba acostumbrado a mi colegio, porque mi colegio tenía una sede muy bonita, teníamos canchas. Yo estaba en el equipo de voleibol del colegio. Yo entrenaba voleibol lunes, miércoles y mm, viernes con el colegio y con la Liga de Bogotá los martes y los jueves. ok. Y con mis amigos en esa época, todos éramos deportistas.
claro. Unos jugaban micro, otros jugaban baloncesto, pero éramos el mismo parche y éramos el parche más aplicado y las mejores notas. Entonces era algo muy bonito, ¿sí me entiendes? Lo llevaba Sí. de una manera muy, muy sana. Y la cuestión es que yo le decía a mi mamá que yo no iba a estudiar ahí. Mi mamá, no va a estudiar ahí, entonces usted verá cómo se paga el colegio. Okey. ¿Era como por pensión mensual? Más que todo era la cuestión de transportes, uniformes, Claro. cuadernos, maleta, porque yo Y era de lo que los les que pidieran de materiales y exacto. demás. Y pues eso es plata. Sí. Entonces yo dije, bueno, y me conseguí un trabajo de sabatino en San Andresito de la 38 ordenando bodegas. Okey. Como tal, de pronto siempre he sido como muy ordenado, entonces como que cogía la estructura que ellos me decían y ordenaba todo, les ayudaba a descargar los yutes y demás. Y en el colegio vendía mil hojas, ¿Vendías 1000 hojas? vendía mil hojas. ¿Y qué las preparabas, No, las lo que comprabas? pasa es que la iniciativa fue por parte de mi mejor amigo de esa época. Okey. Y no, eso quedaba al lado del hospital de Kennedy. Sí, Entonces venía la caja, venían 6.000 hojas por caja. okey. Y tú vendías las 1000 hojas, por ejemplo, valía 3.500 una caja, venían Okey. 6 y tú las vendías a 1.000 pesos. En todos los días yo llegaba con 4 cajas allá al colegio, ¿Y las vendías todas? todas. Y Todas. cuando era el Día de la Mujer, cuando eran así fecha especial, llevaba más cajas. Entonces, y después mi mamá se dio cuenta que le estaba metiendo la ficha, entonces empezó a decirme como, bueno, eso es lo de los buses de la semana. Yo cogía con eso y seguía comprando las 1000 hojas y demás, Claro. tan, 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 para poderme pagar mis cosas. Porque de pronto fue algo que sí nos enseñaron desde pequeños. Como ellos decían como, bueno, nosotros no tenemos de pronto el nivel educativo y demás como para un cargo donde nos podamos ganar mucha plata, pero pues si ustedes tienen la posibilidad de poder estudiar, de poder trabajar y poder comprarse sus cosas, háganlo. Sí. Esfuércense por sus cosas, salgan adelante. Ustedes nos impulsaron mucho en esa parte. Y de pronto bueno, ¿tus papás en qué trabajaban? Tuviste que en algún momento cuando tu mamá, pues, se fue, ella en ese momento ya no dejó de trabajar. Mi mamá trabaja en Cafam, Okey, florista. okey. ¿Y tu papá? Mi papá, él trabajaba como pintor de casas. Okey, okey. Él no sé, él de hecho, por una época me enseñaban a estucar y demás cuando arreglábamos la casa entre Ujú. nosotros mismos. Entonces mi papá sabía todo eso. No, qué bueno. Devolviéndonos un poquito como al tema de la universidad, que tú mencionabas justamente como esa chispa de lo que para buscar como ese camino, ¿qué te empiezas a encontrar, digamos, como durante esa etapa? Lo primero que hice antes de empezar a estudiar fue, yo soy como muy cansón en algunos aspectos técnicos. Sí, Entonces, por ejemplo, que si tienes que editar un video, que si tienes que editar unas fotos o algo así, entonces soy como muy exigente y también quería aprender a hacerlo por mi propia cuenta. sí, Entonces yo tenía mi portátil, hablé con un amigo, me instaló Photoshop, Premiere, Audition. Y como un mes antes de empezar la universidad, yo empecé a dar tutoriales ujú. para saber cómo se manejaba cada programa. Empecé con Audition. Y al principio yo veía eso y era como, yo sentía como si estuviera leyendo un manual en otro idioma, porque yo me sentía muy perdido. Sí, no, es que siempre es como complicado, digamos, por ejemplo, desde mi experiencia, uno cuando entra como a estos programas, digamos, en la universidad para que uno le expliquen, pero realmente no es como que se sienten con uno a decir esto, 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 Ujú. y es uno empezar a lo que dices, a buscar tutoriales, revisar, probar. A veces el programa, uno se pierden cosas, se cierra porque a veces Y no está te muy guarda. pesado, sí, horrible, eso pasa. Y sí, o sea, es un tema más como empírico de parte de Exacto. uno. Entonces me puse a dar tutoriales, a hacer muchas cosas, a descargar audios. Me empezó a gustar mucho toda la parte radial y toda la Mm, parte de la producción que manejan en la X. okey. Porque, por ejemplo, escuchaba los voiceover que hacía Paulina Laponte, escuchaba todo lo que por una época hizo Hazel Mora, lo que hizo Camilo Guzmán, y yo decía, esa gente es muy tesa. Yo sabía que yo para radio no sirvo. Porque De pronto, en ese momento no, de pronto más adelante, pero porque necesito todo. Tú para trabajar radio necesitas tener mucho conocimiento, y más que todo si es algo de música.
Sí, Entonces yo decía, necesito estudiar mucho. Tampoco me quería quedar como editando y haciendo cosas así como, porque yo decía como, para esa gracia hubiera estudiado audiovisuales. claro. Entonces lo mío iba como más enfocado hacia otro lado. Entonces, en el primer semestre nos tocó estudiar virtual, Sí, pandemia. pero la vaina es que yo entré en la mañana. Okey. Entonces entré con puro chinito recién graduado. Sí, Y para mí fue difícil porque, pues, en el momento en que yo dije: "Voy a entrar a estudiar comunicación social", ya tenía 20 y punta. Y claro, los chinitos: "No, yo tengo 16, yo tengo 17 años". Y yo como: "Uy, parce, me siento raro acá", pero a hacerle. sí, Entonces, la mayoría de trabajos, como todos lo saben, grupales, nos pusieron a hacer como unos podcasts. sí. Entonces, en el primero era algo muy sencillo, una sección de 2 3 minutos. En el segundo corte, algo así, pero con diferente dinámica. Y en el último, te dan un tema y tú manejabas ese tema y hacías como si fuera un programa, como tipo, no como un magazine, sino algo como más informativo, Okey, en la cual todos teníamos que participar. claro. Entonces, yo me reuní con mi grupo y dije: "Listo". Me senté con una amiga que es muy buena redactando y nos pusimos a hacer los libretos entre los 2. Y yo les dije: "Solo me tienen que enviar los audios y yo lo edito", porque ya en ese momento ya había trabajado Audition todo el semestre y además yo practicaba mucho y ya le había cogido el tiro a trabajar Audition. Y lo edité. Y nos tocaba con un profesor que poco querían en la universidad los alumnos. De manera muy cuchilla. Y el día de presentar el programa, dijeron: "Bueno, va el grupo de tal". Éramos como el sexto, séptimo grupo. Éramos como 9 grupos, algo así. Pusieron el audio y el man como que te decía: "Bueno, las observaciones las hacemos al final". Mm, Y en el grupo estábamos muy nerviosos. O sea, era algo virtual, sí, pero una amiga ensayaba el presente. O sea, cuando te llaman a lista el presente, lo ensayaba porque el man le daba mucho miedo. ¿en serio? Sí, y el man para el momento en que tú le hacías preguntas no te respondía de la mejor manera. Okey. Era rata, un poco. Entonces, dijo: "Bueno, el grupo de nosotros, les tengo una pregunta, ¿quién editó eso?". Y nosotros quedamos como: Mm, "Yo lo edité". "Bueno, y dígame, ¿usted estudió algo? ¿Usted tiene conocimiento? Cuénteme, usted qué". Y yo: "No, profe, pues yo desde tal", yo le conté. Yo le dije: "Si quiere ver, yo le comparto pantalla y yo tengo ahí el programa y tengo los cortes y todo de cómo y si quiere le explico cómo se edita". Porque yo tenía todo el claro, conocimiento de cuando uno hace las cosas por sus propios medios. Entonces, el man como: "Bueno, le creo, tal cosa", nos dejó una muy buena nota, y la universidad cuenta con unos premios internos. sí. ¿De qué consiste? En la parte de comunicación social, en el último corte postulan los mejores trabajos a Ujú, varias categorías, sí, pero a nivel nacional, ujú, porque la CUN tiene muchísimas sedes. Entonces, por ejemplo, mejor programa radial, está tu programa versus el de Jimmy versus el mío, ujú, o algo así, son como 4 nominaciones por cada categoría. okey, Y el man dijo: "Los voy a postular". Y adicional, eso fue para radio, y adicional teníamos otra materia que era la historia universal del periodismo, que uno ve en okey, primer semestre. Nos tocaba hacer un video. okey, Y lo hicimos con el mismo grupo. okey, Entonces nos fuimos a un apartamento, pusimos un croma, yo cogí mi iPhone, empecé a grabar. Nosotros no teníamos unos micrófonos, en esa época no era tan común tener los micrófonos porque pues después de pandemia como que no. Y nos tocaba hacer un especial sobre Armero, sobre todo lo que pasó en okey, Armero. Pero la cuestión es que nos tocaba hacerlo como un noticiero. ujú, Entonces en el croma yo puse a 3 compañeras que son muy buenas en cámara. Pusimos el celular ujú. y arriba del celular yo puse otro celular donde estaba el texto. Entonces tú ibas leyendo. Claro, como teleprompter. Sí, pero la cuestión es que no se notaba tanto que estuviera leyendo porque estaba así como Sí, encimita de la otra cámara.
porque lo había visto también como por videos y demás. Y me demoré editando ese video como un mes, ¿De cuánto tiempo era? de 5 minutos. Sí. Pero como tenía un croma Sí. y yo no sabía editar, yo dije, hagámoslo en croma. Y yo no sabía editar el croma, Claro. pero me boté al vacío Sí. y a hacerlo. Entonces me puse a editar eso, expusimos y el profesor, bueno, ¿quién les editó eso? Y yo, profe, yo lo edité. Y él igual. Entonces el profesor, parce, yo los quiero felicitar, les quedó muy Mm, bonito. Fue como muy emocional, porque al final hablamos como toda la parte de los periodistas, de toda la labor que hicieron allá, que se sí. volvieron a nada, que fue como algo muy humanitario. Entonces, no, ese video quedó muy bonito. Algún día lo verán. Y también lo postularon. Okey. Entonces, ya en el siguiente semestre eran la, ¿cómo se llama ¿La esto? premiación? La premiación, pero ya era presencial. Ah, les Entonces tú te ibas de gala. sí. Entonces nosotros con las corbatas, las nenas con los vestidos, tal cosa, llegamos allá. Y yo dije, bueno, va a ser un ejercicio bonito, independientemente si vamos a ganar o no, porque nos postularon con gente que ya estaba en octavo, noveno semestre, nosotros Claro, estábamos más en primero. avanzado, claro. Cuando empezaron a leer y ganamos un premio. Y yo como, uy, severo. Pero lo ganamos por la parte radial. Oh, Pero el otro lo montaron en la página de la universidad, que ah, fue, pues es algo chévere. Ya en los siguientes semestres empecé, por ejemplo, en el primero vi fotografía, pero ujú. pues estando virtual no es No lo es mismo, sí. porque a mí me tocaba pedirle el favor para tomar las fotos a mis vecinos, a mis amigas del conjunto, y no es lo mismo. Sí, Y no. la tomaba desde mi teléfono, pero yo no sentía, o sea, es diferente cuando tú tomas una foto con una intención a porque te toca. Sí. Cuando tú le metes una intención o algo así, se ve la diferencia, Ujú. se ve algo como más orgánico, más bonito, con Sí. más amor, ¿sí me entiendes? En cambio, como no me toca tomarle una foto a tal cosa porque la profesora me dijo que era así. Ya en el segundo semestre, cuando era presencial, vi toda la parte de foto, reportaje y demás. Ujú. Y una materia de reportería gráfica, que, bueno, en fin. Y para eso nos tocaba hacer trabajo o por o por grupos o individual, nos dieron la opción. Y yo dije, pues yo trabajé con las chicas el semestre pasado en grupo, yo este año me voy a hacer solo. Ujú. Y escogí como la temática Villa de Leyva, hacer como un contraste entre lo que era el pueblo, así como con toda la parte antigua, Ujú. y cómo podía impulsarlo a través de la tecnología. Ujú. Entonces, yo pedí como un permiso en la empresa donde estaba trabajando, me fui 2 días, me fui solo, entonces fue como una conexión chévere porque Villa de Leyva es un pueblo muy bonito, a pesar que es pequeñito. Ujú. Pero, por ejemplo, fui a museos, fui a muchas partes muy bonitas, empecé a tomar las fotos y ya como que sentía como Conexión, sí, y más libertad. claro. O Porque era algo sea, que también te gustaba. exacto. Y con esa libertad, por ejemplo, que si va pasando un señor con su sombrero y que lleva un, no sé, como un bulto así para Mm. su trabajo, o que está la señora vendiendo arepas, o que está un señor en la calle cantando para poderse levantar la plata para darle de comer a 7 perritos que tiene. Entonces ya es diferente y empecé a tomar fotos. Empecé a tomar fotos y me sentía como muy contento haciendo ese trabajo. Entonces en el hotel donde me quedé quedaba como a media cuadra ahí de la plazoleta central y me salió súper barato porque estaba en una temporada baja. Entonces yo al otro día me levanté temprano, me fui por allá a viajar por todo lado. Había podido ir hace unos años a Villa de Leyva por un premio que me gané en una empresa, en las cuales nos quedamos como en unos condominios que quedan en la parte de las montañas. Y sentí como mucha conexión con Villa de Leyva, me gusta mucho. Ya después, cuando llegué a Bogotá, empecé a seleccionar las fotos, empecé a aplicar un poco ya lo que es edición de las fotos. En esa época fue por Lightroom, No, okey. porque ya Photoshop me parece, en esa época me parecía como algo difícil, ya que manejaba solo Premiere y Audition, pero pues iba como un paso a la vez. A la profesora le gustaban mucho las fotos, también me dijo que las postulara. Hicimos varios trabajos, hicimos un documental con un artista plástico.
Entonces, como que me remonté a cosas que había hecho antes, porque él hace una cosa que se llama el upcycling, creo que es, en la cual tú tienes un objeto y le das como una segunda vida. Okey, sí, Por ejemplo, un teléfono de los que son de sí. ruedita, una cámara fotográfica de los años 60. Ujú, Yo conocí ese local porque estaba en el mercado de las pulgas, ujú. y en ese momento yo sentí como una conexión muy fuerte con las cámaras que él manejaba. Okey. Porque se me hace que contaba muchas historias, o que de pronto tú te empiezas a imaginar como quién utilizó esa cámara, dónde Ujú. tomó las fotos, cómo habrán sido las fotos que tomó esa persona. Entonces, esas cámaras, en la parte donde viene el lente, él cambia toda la parte de adentro y le pones un bombillo y un Ah, trípode, okey. y le pone como un botoncito, entonces tú como que prendes ahí, tú queda como una lámpara. Ujú. Y yo la puse en mi cuarto y dije: "No, esa es perfecta". Ya en pandemia, lo que te dije, empecé a estudiar y demás. En la universidad, hasta la fecha, ya me he podido ganar 4 premios en diferentes Claro. categorías. La primera que dijiste que era radial, Ajá. la segunda de qué fotografía, La segunda fue con el documental con el que le hicimos al documental. chico, que Okey, se llama Steven Ramírez. okey. Y yo dije, pues segmentemos el documental en 3. Uno, ¿quién es él? Okey, 2, estemos un día con él en el taller para que la gente sepa cómo hace su okey. trabajo. Y la tercera parte la grabamos en el mercado de las pulgas, para darle un plus a lo que significa el mercado de las pulgas para Bogotá. Claro, sí. Entonces, el trabajo lo hicimos con unos compañeros, también a la gala llegábamos, tal cosa, competíamos con gente tesa, nos lo ganamos, ese día fue como muy chévere porque estábamos así vestidos todos de gala y todo, y después nos fuimos por allá, teníamos hambre porque Mm, ni siquiera habíamos almorzado cuando llegamos a la gala, nos fuimos por allá a comer algo en un chusito que quedaba cerca de la universidad. sí. Entonces fue como chévere poder compartir ese momento, a pesar de las diferencias que de pronto pueden ocurrir en un grupo de trabajo en Sí, la universidad. es complicado muchas veces el tema de trabajar en grupo. Yo creo que todos lo hemos vivido y es difícil. Es denso, sí. Y el tercer premio. El tercer y cuarto premio ya son relacionados con temas de freestyle. Okey, entonces ahora vamos a ir a justamente a eso. ¿En qué momento de lo que es tu pasión, por la fotografía y te empieza a llevar como por el lado del freestyle? O sea, ¿en qué momento tú, no sé, saliste y dices como te empiezas claro, ya venías con un tema de música, de hip hop, pero ¿en qué momento das como ese paso o empiezas a abrirte como camino en esos escenarios? Pues como tal, yo no conocía, o sea, había visto muy poco de freestyle. Recuerdo mucho un video que se viralizó en TikTok de una batalla de Sara Socas contra Sony, cuando Sí, empezaron a hacer como un concierto así, que sí, empezaron a sí, cantar sí, una sí, sí. chimba. Pero yo no le paraba muchas bolas, o sea, yo veía y yo, ay, canta chévere, pero yo no sabía qué estaban haciendo, yo no sabía quién era ella o por qué estaban haciendo eso. Okey, Y lo pasaba, y después me volvía a salir y yo como, ah, chévere. Para el 2023 yo tendría que hacer, la universidad te pide 3 prácticas, de técnico, tecnólogo y profesional. okey. Entonces, tenía que hacer mis prácticas de técnico. Y para esa época me salió una oportunidad de poder trabajar con el Consejo de Soacha Okey. 2023. en el 2023. Okey. Y, mi amigo dijo, o sea, yo antes subía como fotos que tomaba desde mi iPhone, pero eran fotos, no sé, del centro, Sí, sí, sí. cosas así. Y una vez hice un reel porque estaba también en temporada de lluvias, y ese reel, pues yo a Instagram casi no subía nada. Ujú. Hice como un reel y lo edité ahí desde el celular y lo subí. Y él me dijo: "Parce, yo quiero ese tipo de trabajos para lo que yo estoy haciendo, que no sé qué". Yo: "Ah, chévere, páseme tantos papeles". Y pues para ese tipo de trabajo te piden una carpeta con 50.000 papeles, pero los entregué todos. Para esa época estaba pasando algo muy difícil porque en el 2022 mi papá se enfermó súper fuerte y falleció ese mismo año. Okey. Entonces, para nosotros fue una pérdida muy, muy fuerte por lo que te contaba de la conexión que teníamos Claro. con él. Con él, por ejemplo, él era el que íbamos a almorzar y empezaba a molestar. Él le Ujú. empezaba la vaina. Y era una persona muy, muy sabia y también tenía como un espíritu muy bonito.
Entonces, para nosotros fue una pérdida grande. A los 6 meses, pues, esta persona me dice que entre allá, y un día yo voy a salir a entregar los papeles y me siento raro. Ujú, O sea, sentía como una acidez, como algo extraño. Me bañé, me alisté, ya tenía que salir, y cuando yo iba caminando a coger el bus, llamé a mi mamá. Le dije: "Hola, mami, ¿cómo estás? Mira que, pasé una noche horrible porque casi no puedo dormir, me duele el estómago, yo no sé qué". Y cuando iba caminando, me empezaba a doler más. okey. Algo que me alertó fue cuando yo me estaba vistiendo, eso que tú haces así para amarrarte los zapatos, y la parte derecha me dolía. ¿Qué era? Ya vamos a ver. Y seguí Dios. caminando, me faltaba como una cuadra para llegar donde pasaba el bus que Ujú, va para Soacha. Porque es un bus, no es un Zip, sino un bus. sí, Es la única buseta que sale de allá y se mete por una trocha, así por un camino ujú, para llegar a Soacha. Cuando yo sentí algo en el estómago, un dolor horrible, yo pensaba que era gastritis. Entonces me metí a una farmacia y me compré, bueno, no voy a decir la marca, pero me ujú, compré algo como para la gastritis. okey, Cogí el bus y en el bus iba peor, porque empecé okey, a sudar, me dolía el estómago y sí, como se mete en una trocha, pues claro, cada vez que sí, saltaba del bus, a mí me dolía horrible el estómago. Entonces, ahí fue algo como el primer acercamiento a algo de freezer, porque la persona que me ayudó a entrar allá, yo lo llamé, le dije: "Parce, no puedo moverme, me tengo que bajar en el puente", creo que ese puente lo demolieron hace poquito, el que estaba en Soacha, okey, en la autopista, y ese conecta directo a la alcaldía. Nosotros estábamos en el consejo en el segundo sí, piso. Yo le dije: "Parce, no me puedo mover". Me dijo, y preciso, el día anterior, creo que había sido algo de la FMS en Cali. okey, Pero la vaina es que como esas fechas se acaban tarde, el man dijo: "No alcancé a conseguir vuelo y me tocó quedarme. Toca que cojas un carro o algo". Entonces yo me bajé en la autopista y empecé a sentir la boca muy seca, mm, muy, muy seca. Entonces empecé a caminar como pude. mm, Tú caminando te gastabas 10, 15 minutos máximo. Y me compré una botella de agua. Y cuando llegué, dije: "No, yo soy muy mal". Llamé otra vez a ese man y le dije: "Parce, no puedo caminar, soy muy mal, no sé qué tengo". Me dijo: "Parce, camina unas 2 cuadras más abajo y ahí queda el hospital". Llegué al hospital, me atendieron de una, de una. O sea, yo estaba mal, me mandaron exámenes y demás, me tocó llamar a mi mamá: "Mami, vente para el hospital porque estoy mal". Mi mamá: "¿Qué pasó?". Y yo dije: "El dolor que te dije esta mañana, yo no sé qué". Me hicieron ay, es que no me acuerdo cómo se llama. Bueno, como un examen. okey, Me dijeron: "Ahí tenemos un problema con ese examen, porque no se alcanza a ver nada, pero sabemos que usted tiene algo. Entonces tenemos 2 opciones, o lo operamos o le hacemos ese examen mañana. Pero la cuestión es que si estamos pensando en lo que usted tiene, usted no llega mañana, porque usted, o sea, hay como una tolerancia al dolor sí, del 1 al 10, en la cual mi cuerpo estaba como en un 8.5. un Yo montón. cuando llegas al 10 te desmayas, Claro, y si tú te desmayas teniendo peritonitis, tú estás, por ejemplo, en un Transmilenio y te desmayas, nadie va a saber que tienes una peritonitis. Va a decir: "No, claro, no sé, no desayuno". Ella no sí, desayunó, o de pronto esta persona, eh, algo, sí, todo menos lo que tú tienes. Entonces llegué en el momento justo. mm, Me dijeron que no podía tomar agua, me pusieron suero, me hicieron un poco de exámenes y ese mismo día me operaron. Y yo duré en claro, el hospital de Soacha como 2 semanas. Mal, muy mal, porque una operación de peritonitis básicamente son 2 cirugías, pero son unas cirugías bastante complejas. claro, Entonces, estando en la universidad, a mí me mandaban a unos talleres. claro, Ya cuando salí, cuando me dieron de alta, mi mamá me atendió, me ayudó, ella se quedó allá en la casa y todo, y me dijeron del contrato que tocaba esperar, ujú, pero que me iba a llegar la plata, que no había problema. Ya cuando por fin me recuperé, que podía volver a salir, a mí me da mucho miedo coger un bus, porque, pues, el estómago es una parte muy sensible sí, y en hora pico a la gente no, le vale huevo sí, obvio, y no. pasan y Y lo empujan y entonces, a mí me decían justamente cuando: "Si vas a coger el bus,
haz como un triangulito así en el estómago y te metes. Pero yo como cogía el bus que iba para Soacha, entonces no había problema. Ya cuando llegué, me dijeron, tú vas a ser parte del equipo de prensa, pero tú vas a tomar las fotos y me vas a ayudar con los videos. Yo solo manejaba mi celular. Y la cuestión es que yo tenía un muy buen iPhone y me lo habían robado. Yo dije, ¿ahora con qué voy a trabajar? Claro. Me dijeron, no, acá hay una cámara, tal cosa, y yo, parce, yo no sé trabajar cámara. Teníamos un jefe de edición y de fotografía, y el man es muy bueno y también es muy profesional. El man lo que hizo fue sentarse un día así conmigo, me dijo, bueno, te voy a mostrar la cámara. Y literal, o sea, puede que suene muy raro, pero me dijo, mira, se prende acá, Ujú. tú le coges esto, y me enseñó de ceros. Sí, Y para esa época estaban haciendo una remodelación en el consejo y las secretarias, toda la parte administrativa, estaban en otra sede. Y yo me iba para la otra sede y me decía, tómale fotos a esas viejas y practique. sí, Y me decía, mire, cuando usted le vaya a tomar la foto a una mujer, usted coge acá la cámara y le enfoca un arete. Cuando el arete le enfoque perfecto a través del lente y le tiene que hacer tal cosa, usted ahí toma la foto. Y era una cámara muy bonita, una Sony 6300, súper bonita. sí, Entonces, en el consejo habían sesiones y demás, y yo tomaba las fotos de ellos mientras estaban en las claro. intervenciones. Los concejales me pedían las fotos para sus redes sociales, entonces les pasaba las fotos, todo bien. Después videos. La primera vez que edité un video allá me quedó horrible, porque yo no sabía cómo hacer ese tipo de material político, porque es muy Sí, diferente a que tú hagas algo tuyo, no sé, un día, un concierto, algo así, a que hagas material para política. claro. Entonces, había una persona que manejaba toda la parte de marketing político, una tesa de vieja. Y la vieja me enseñó muchísimas cosas. El jefe de edición me enseñó muchísimas cosas. Entonces, como que yo estaba en unas muy buenas prácticas porque estaba aprendiendo demasiado. Ujú, Ya pasaron después un par de meses y me dijeron que teníamos un almuerzo. ujú. Y llegué a un almuerzo, yo vi que estaban los muchachos vestidos hacían chito, tan, bien. Cuando yo vi que llegó alguien y todo el mundo empezó a saludar al Claro. man y a pedirle fotos y yo, pero ese man, ¿quién es? Y era filósofo. Mm, Y ese día estábamos en un piqueteadero allá en Soacha que es muy famoso. Y pues claro, todo el mundo veía filósofo. Como te dije ahorita, como que habían pasado cosas recientes de claro, eso FMS, era 2023, dices, claro, 2023. sí. Entonces, si no estoy mal, eso fue como la primera temporada. Y en la primera temporada le iba como de terceras en la liga. Ajá. Entonces yo no sabía quién era filósofo. Claro. Y los muchachos que estaban ahí eran también freestylers muy conocidos en Soacha. Uno es Kofi Ujú, y el otro es Kodiak, ujú, que son personas que fueron los primeros que conocí. Son ujú. personas a las que a la fecha los aprecio demasiado. Y me dijeron que había una reunión para algo de freestyle. Yo no les entendía nada, porque me decía, tenemos que hacer yo no sé qué, y yo como, ¿qué es eso? No, y el otro no, y teníamos que hacer un cipher, yo no sabía qué era un cipher, yo no sabía que los jueces nada, yo no sabía absolutamente nada de freestyle. Y dijeron como, bueno, concretamos para tal fecha. Y me dijeron, Fer, para esta semana que viene, de esta fecha, tú no vas a venir a trabajar el miércoles, sino vas a venir a trabajar el sábado. Yo trabajaba de lunes a viernes. Ujú. Y me vas a ayudar a cubrir una fecha. Y yo, Sí. listo. Antes, bueno, para esa semana hubo como una exhibición por la Semana de la Juventud, Sí. alguna cosa. Entonces, por ahí tomé una foto de ellos dos que yo tengo en mi Instagram, que es como la primera foto así como muy personal, que tengo como mucho cariño hacia eso porque fue lo que abrió las puertas a lo que viene. Eh, el día que me dijo David, yo no tomé fotos de manera así oficial, sino yo tenía era un celular y estaba haciendo los directos de Instagram. Yo no sabía hacer directos y esos estaban quedando horribles. Y Ok, yo no los estaba guardando. Y ellos querían que se guardara claro, porque eso hay una opción en los que te queda como reel sí, y se publica. y se publica. Yo estaba haciendo todo mal. Ujú. Me dijeron, no, es así. Yo, pues ya que igual le dan como unos filtros o algo así. Y decían, bueno, el formato para la siguiente es un 8x8 con yo no sé qué. Yo, parce, ¿qué es eso? ¿Qué es un 8x8? ¿Qué es un 4x4? Y yo veía que los muchachos, como que ese día había un patrocinador que era el diario de Cundinamarca. Entonces, una dinámica que ellos hicieron fue coger unos titulares. Ujú, Vas a improvisar sobre este titular. sí, Joven, yo no sé qué, destaca por yo no sé qué tal.
Y los chinos empezaban, y yo como, uy, parce, qué chévere. No, que una ronda de objetos, que una botella de agua, que un micrófono, tan, tan. Y cuando los chinos seguían fluyendo, y pues como ya conocía a Kofi y a Kodak, ellos empezaban como a avanzar en varias rondas. Yo como, chévere. Y bueno, se acabó la fecha. eh, para esa época, yo no sé qué problema hubo con los videos que nunca se publicaron. Pasó como un mes y hicieron una fecha en el centro de Soacha, ahí al frente de donde yo trabajaba. Ujú. Entonces prácticamente me tocaba era cargar la cámara, salir del trabajo y estar ahí al frente y ya. Sí, Hubo muchos inscritos. Esa fecha fue la primera que yo tomé fotos de manera oficial. Las fotos no son las más bonitas porque en esa época estaban bueno, estaban arreglando algo ahí al frente de la alcaldía y no teníamos luz claro. y la Sony no tiene flash. Mm, Entonces como que a lo que pude. La vaina es que al organizador le gustaban mucho las fotos. Esa final se la ganó Django, de mm. hecho. Y la final fue contra Krampus. Entonces, eh, unos muchachos vieron la publicación yo unos días y me escriben, hola Fernando, ¿cómo estás? Nosotros somos tal liga, nos gustaría tal. Y yo, parce, pues yo como tal no puedo porque son recursos que no son míos. Sí. Habla con el concejal, tal cosa. Y los chinos fueron, le pidieron al concejal. Otro chino que tenía por allá unos showcase también me dijo que fuera, que le ayudara a cubrir. Y yo, parce, todo es con el concejal. Sí. O sea, por mi parte no puedo hacer nada. Y empecé a cubrir esos meses Suacha, solo Suacha. Ya estaba mucho mejor de la recuperación de la cirugía y empecé a cubrir como Suacha, era como 1 o 2 veces por semana, más o menos. Y, bueno, entonces son prácticamente serían como que 2 años, 2 años y medio desde que empezaste como a tomar fotos en Sí, más o cuestión menos. de freestyle. Eh, yo quiero saber, digamos, en qué momento, como un momento muy especial para ti que hayas hecho ese cubrimiento, que tú dices, lo guardo, Pues de hecho fue el primer año, yo llevaba muy poquito. Y eso fue el día de mi cumpleaños. ¿sí? Y la verdad es que me dijeron como, parce, ayúdame a cubrir tal fecha, tal día. Y pues en esa época mi hermano estaba trabajando tarde y demás. Y yo nunca he sido como de estar celebrando así los cumpleaños y todo eso, como que Ok, no. O sea, como que a uno le parece chévere, pero así que, ay, pre-cumple y sí. demás, a mí nunca me ha gustado eso. Entonces yo dije como, bueno, entonces estábamos ahí y el host como, bueno, y hoy está cumpliendo años Fernando, que no sé qué. En Soacha siempre me han demostrado mucho cariño en las plazas. Ok. Entonces me empezaron a cantar como el feliz cumpleaños y demás. Es un video que yo por ahí tengo guardado. Y me pareció como algo muy bonito por parte de los chicos. Porque después de acabarse la fecha, ellos me invitaron a comer. De donde estaba el restaurante a la autopista sur, quedó un poquito retirado. Y pues a esa hora es algo peligroso. Sí. Entonces los muchachos todos fueron hasta el otro lado, me acompañaron a coger un carro y todo. Fue algo bonito. Sí, yo siento que una de las cosas por las que se caracteriza mucho la escena es justamente por eso, como por la unión, Sí, por el respeto, porque ellos, aunque estén cada uno en su tema, yo sé que son personas que siempre están ahí como está el apoyo del uno para el otro, porque es lo que uno normalmente ve antes de que, por ejemplo, se suban a un escenario, antes de que empiecen a batallar, uno siempre los ve como en esa unidad y de pronto por lo mismo de que son como una comunidad y algo que genera muchos lazos afectivos porque es lo que uno normalmente también ve en redes, que es el apoyo entre ellos mucho, justamente porque como el freestyle, yo siempre he dicho que aquí el freestyle en Colombia ha venido obviamente de menos a más, porque muchas personas al día de hoy quizás todavía no conocen lo que es el freestyle y lo que viene haciendo también la escena de Colombia, todas estas personas, porque yo sé que como también ya muchas veces lo han dicho acá en Detrás del MC, vivir del arte es difícil y sí. más en esta escena. Eh, Fernando, yo te he visto, porque ya hemos también compartido como de pronto esos lugares de ruedas de prensa y demás. ¿En qué momento, digamos, empiezas como de pronto a que otras personas también te vean en ti un foco, te llamen, te digan como ven que vamos a tener evento, ven que vamos a tener rueda de prensa, me gustaría que estuvieras acá, que de pronto cubrieras, que
¿cómo empiezas a vivir de pronto eso? Ya en el momento en que se termina ese 2023, yo empiezo a ver como redes sociales de las ligas que están moviendo mucho acá en Bogotá. Ujú, Me acuerdo mucho de un reel de Horda Fría donde está Pandora en dupla con Fat ujú, y está contra el Caspas y N3. Entonces, como que la respuesta de allí y demás, yo dije como, ¿quiénes son ellos? Entonces, como que tú entras y ves que manejan unas redes muy bonitas, que sí, tienen un poco de cosas en batallas en todo el país. Entonces yo dije, quiero empezar a ir a esas ligas, pero no sé cómo. ujú, Entonces yo me acuerdo que como ahora son los jueves, yo tenía clase los jueves hasta tarde. Y una vez una profesora nos canceló una clase, yo tenía una cámara en la maleta y le dije a uno de mis mejores amigos, parce, vámonos para Hippies. Y yo llegué a Hippies y yo me acuerdo que había una persona que estaba grabando y yo estaba con la cámara atrás y el man como que normal, yo tomé como unas fotos y creo que esa fecha fue una de las primeras fechas en las que JM fue a Horta. Creo okey, que él todavía no estaba en el colegio o algo así. sí, sí, Entonces, como que publiqué unas historias. Entonces, como, parce, está bonita tal foto, qué chévere, yo no sé qué. De pronto nos puede servir para un flyer, porque, pues, no precisamente para publicación, porque ellos manejan la publicación. Ya, después empecé a hacer como un cronograma. De los lunes, tal, los martes, tal, los miércoles, tal, así. Y me propuse ir a ver o sea, esas ligas durante toda la semana por mi cuenta. okey. Que en esa época estaba haciendo ya las prácticas del tecnólogo con la Ujú, universidad. Me conseguí una cámara prestada. Un amigo maneja mucho toda la parte de grabación, tiene varios equipos y todo eso. Y el man me prestó una cámara. Entonces yo me iba con la cámara a todas las ligas. Y ellos como, parce, tenemos algo. Y yo como, parce, pronto leo los buses, porque pues también uno sabe que eso es autogestión. Y decían como, bueno, tenemos una fecha otra vez en tal fecha, de pronto si quieres venir, nos suman las fotos, te podemos pagar tanto. Y yo como que bueno. Y empecé a conocer las ligas en el sur, en el norte, en Kennedy, en todo lado. Y ya la gente como que empezó a ver un poquito más de mi trabajo claro, en Bogotá. Eh, Hubo una decisión muy fuerte porque se me acabaron las prácticas y con lo que yo recibí, o sea, con ese contrato tú no tenías una liquidación. okey, Con lo que yo recibí, yo dije, parce, con lo que tengo me puedo comprar la cámara. Yo hice una rifa para una cámara. ujú, Entonces, con lo que yo recibí y, o sea, con respecto a lo de la rifa, yo dije, pues me voy a comprar una cámara y me voy a botar a ruedo, a ver cómo me va. Ha sido un proceso muy difícil, porque muchas veces a ti te pueden ver, no sé, un lunes haciendo cosas de Red Bull, un viernes haciendo cosas de ujú, FMS, al mes haciendo cosas de la World Series y demás. Pero todo tiene un trasfondo, todo tiene un esfuerzo muy sí. fuerte, porque tú sabes que nos ha tocado llegar súper temprano, nos ha tocado hacer un montón de cosas para poder llegar hasta allá. Y ha sido como un camino en el que cada escalón es como un aprendizaje. Pero dar ese paso con confianza es el que de pronto me ha ayudado a poder tener como una constancia en la escena, poder aprender, poder conocer a la gente que está participando, poder ver los Sí, procesos, poder colaborar con ese tipo de procesos como lo que a veces es Free School, lo que sí. son a veces son plazas emergentes. Entonces, eh, cada escalón yo creo que ha sido un aprendizaje muy fuerte. Y que siento que también, ha sido justamente como por ese esfuerzo, es poco igual tiempo, ¿no? Si entramos a mirar es como poco tiempo, pero es la dedicación que le has puesto, digamos, a cada uno de esos, de ir a muchas veces de pronto de norte a sur, de fechas seguramente que han sido muy tarde, fechas en las que uno tiene que seguramente estar más temprano porque toca hacer, no sé, de pronto estar como en la previa, poder de pronto también generar esos contactos, porque al final del día también es generar como esas fuentes, esos contactos. Claro, porque por ejemplo, si cuando yo empecé toda la parte de las plazas, yo no sabía como la parte profesional que se manejaba. Ujú. Entonces es cuando tú conoces Red Bull, cuando tú conoces FMS y tú lo ves como, inicialmente tú lo ves como algo que nunca de pronto Como vas muy a, grande. exacto,
como, parce, Sí, Red Bull, o sea, sí. solo con decir Red Bull ya uno sabe que es algo como muy difícil de llegar. Empecé a trabajar durísimo, muy, muy, muy fuerte. Y para la nacional del 2024, del año pasado, yo iba a hacer unos apoyos con ustedes, con Detrás del MC. Estaba haciendo unos apoyos para otros medios también. Y a la final los que me ayudaron fueron todos ustedes. Como, ay, parce, mira que él está haciendo tal trabajo. Mm, Eso me llevó para el 2024 con la rima más viral de Balleste, que fue la de Lucho Díaz y Richard Ríos. okey. Justo cuando acaba la rima, enfocan al público y salgo yo ahí, pues, yo no sabía que había yo no sabía que eso era una cámara 360. Sí, Yo juraba que era cualquier otra cosa sí. menos una cámara. Cuando sacó esa Red Bull, yo tenía un poco de notificaciones de capturas de pantalla. Uy, parce, mira, saliste en eso. Y yo como, uy, parce, yo no sabía que eso era una cámara. Entonces, a partir de eso se empezó como a intensificar como esa parte, que de pronto las ligas me tuvieran en cuenta. Como, parce, tengo una regional, me gustaría que fueras. Parce, tengo una final nacional. Como Rodmill, por ejemplo, que Sí, fue la primera que me llamó por un evento así. Y ya después cuando te tengan en cuenta parce, para ir a un Movistar Arena a cubrir una Red Bull, para cubrir una FMS, ujú, para una World Series, como lo fue en el Movistar Arena. ajá, Entonces es cuando uno dice como, o sea, yo nunca me imaginé que por una foto Asesino me mandara un audio. okey, ¿qué tal? ¿Cómo fue eso? Ese día, al otro día había una demo Okey, y yo no tenía datos. O sea, tenía datos, pero no sabía que se me vencían ese día. okey, Entonces, yo subí la foto, subí las fotos, y las fotos estaban moviendo bien. O sea, para mí bien no significa que sean miles, sino que un promedio superior a los 200 y punto. Entonces, yo iba como 200 y punto, y yo como, bueno, salí de la casa para la DEM, quería encontrarme con unos amigos. Cuando me di cuenta que se me acabaron los datos, y yo, no importa, yo después lo miro. Y cuando llegué a la DEM, estábamos hablando ese día como, ay, parce, esas fotos se están moviendo bien. Y unas personas me dijeron, uy, parce, esas fotos quedaron severas, que no sé qué. Yo, uy, parce, muchas gracias. Porque es algo difícil. sí, Es algo difícil porque son personas que tú cuando estás en una plaza, esos chinos, no o sea, una persona que está rapeando no se queda sí, quieta. obviamente no. Entonces, captar ese tipo de acciones en movimiento es difícil. Entonces, como que listo, yo normal, coge el Transmilenio, esa EDM se acabó súper tarde. De hecho, yo creo que no me quedé hasta la final. Yo dije, parce, son las 10:45, 10:50. Me tengo que ir en Transmilenio ya, o si no, no llego. Nos ha pasado ya, de pronto te lo cuento. Nos fuimos corriendo hasta la estación del 85, cogí el Transmilenio, normal. Cuando llegué a la casa y me empezaron a llegar y a llegar y a llegar notificaciones, yo como, tan raro. La cuestión es que Asesino, la primera foto son unas fotos de Asesino. Asesino subió eso a historias. Y yo quedé como, uy, parce, y puso un comentario. O sea, no un comentario de texto, sino como un emoji. Okey, Y yo, uff. bien. Y eh, cuando yo estoy revisando, y el man me mandó un audio. No sé si lo ponemos. Sí, sí, sí se puede. Oye, ahí me han estado pasando fotos los fotógrafos y las he estado subiendo y ahí les hago publicación con ellos. Ahí por si quieres hacemos una publicación o te etiqueto. Ahí se llaman las fotitos del show, estaría chingón. Un saludote, campeón. Y la cuestión es que muchas veces pasa que tú estás en un evento y, no sé, una vez estaba Kay Lynch en Norda y le tomé unas fotos y me dijo, uy, parce, esas fotos te quedan, yo no sé qué, pásamelas. Y a veces tú les pasas las fotos y nunca revisan los mensajes, pero uno Sí. hace la tarea de poderlas hacer. Entonces yo como, uy, parce, Asesino me mandó un audio y tal cosa. Y yo le respondí, yo dije, ese man nunca me va a volver a responder. Y le mandé las fotos y me respondió a los 5 minutos. Okey. Vientos, campeón, déjame las paso aquí con mi equipo para que me digan cuáles les gustan y ahí te aviso para que las subamos. Muchas gracias. Y eso, o sea, a ver, no sé, digamos, en mi opinión personal, para mí Asesino es como lo más de más en el freestyle. Y yo siento que son de esas cosas que uno de pronto a veces cuando inicia dice como esto puede ser imposible, Tal cual. pero son cosas que ya después uno es como wow, o sea,
porque digamos, yo por ejemplo, yo lo sentí, me ha pasado, es cuando tuvimos la rueda de prensa de la fecha de FMS World Series. Y yo decía, yo no puedo creer que estoy acá porque también me pasó que mucha gente me envió el video y yo, pero, o sea, yo, o sea, no entiendo, o sea, en qué momento. Y sí, se siente de pronto imposible, pero son de esas cosas que uno también lo llenan y lo hacen que uno quiera trabajar más, que la de más en todo en este escenario, porque yo siempre he dicho que no hay nada más bonito que poder llevar todo esto a que la gente lo conozca, a que no solamente lo conozcan las plazas y la gente que le gusta el freestyle, sino a la audiencia en general, que creo que es como la labor inicial, creo que tanto tuya como también como de nosotros, porque es eso, como que la gente pueda conocer más, que la gente no se quede solamente con que, sí, por ahí se suben al Transmilenio a hacer rimas como uno está vestido y ya, pero que no ven más allá y eso me parece que es una labor que de hecho también parte de este episodio es como darte a ti también como las gracias justamente porque el trabajo que haces es increíble, a mí, o sea, de verdad, me gusta mucho lo que haces, hemos salido también en colaboraciones contigo, o sea, las fotos que sacas de verdad son muy, 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 muy top y creo que también es el reflejo de eso, de lo que tú, a lo que te has dedicado, al esfuerzo de lo que, como yo te decía, como de trasladarse, de muchas veces uno no tener, como así sea para pasar el Transmilenio, pero tener que ir de un lado a otro, de tener que sacar para la comida, de tener que hacer un montón de cosas porque no es fácil. O sea, de pronto muchas personas dirán, ah, no, no es tan difícil, pero es que en esta escena es una cuestión de compromiso y yo siempre he dicho que realmente es de pasión, porque es algo que a uno lo mueve, porque es algo que a uno le gusta, es algo en lo que uno quiere estar siempre y creo que es la labor también como del periodista, en este caso que es un periodismo diferente, yo siempre he dicho que es un periodismo diferente a lo que normalmente se hace y que tú tengas ese tiempo y lo hagas es, o sea, para nosotros aquí detrás del MC es algo que valoramos un montón y que te agradecemos justamente por lo mismo, porque sabemos ese esfuerzo y ese empeño que pones todos los días para llegar en este caso, por ejemplo, como lo decías, a lugares que quizás no ve imposibles. Total. Yo primero les quiero agradecer porque detrás del MC fue de los primeros medios que yo vi cuando empecé en esto. Okay. Y yo empecé a ver como el trabajo y yo como, parce, qué chévere lo que están haciendo. Y ya después uno decir como, parce, estoy trabajando con ellos en eventos muy importantes, nos están invitando como prensa a cosas muy importantes, es algo que de pronto nunca lo imaginé. Llegar a ese tipo de escenarios, a veces tú miras como hacia atrás Ujú. todo lo que estabas haciendo al principio y tú dices como, parce, ¿en qué momento llegué acá? ¿En qué momento se pasó tanto Sí. tiempo? ¿En qué momento se pasaron ya 400 cubrimientos en 2 años? ¿En qué momento le pude tomar fotos a Gasir, a Ujú. Chuti, que me pude tomar ese día fotos con Chito, aunque yo casi no lo hago, pero pues también es como la admiración de Sí, todo el trabajo que estos manes hacen. sí, Y porque no todos los días te encuentras con un Chuti, con un claro. asesino, ¿sí me entiendes? Ese día que compartimos con ellos fue muy chistoso porque yo en esa época había acabado de imprimir mis calcas. Ok, yo tengo uno por ahí. Y esas calcas fueron un marketing impresionante, Ujú. porque nosotros pasamos con Jimmy, con ellos, y me firmaron calcas. Y yo esas calcas dije: "Yo las voy a regalar en las plazas". Y ese día yo salí de la rueda de Sí. prensa a cubrir una fecha en Soacha. Ujú. Cuando yo llegué allá a Soacha como: "Parce, bueno, vamos a rifar unas calcas firmadas por Asesino, por Chute", y todos esos chinos se volvieron súper Claro, locos. Porque como: "Parce, usted viene a estar con ellos", sí. Y: "Ay, parce, ¿y cómo son?", y yo no sé qué. sí, Porque obviamente son personas que están empezando y son los 2 mejores de la historia que hasta el momento están rompiendo cualquier tipo de expectativa. Y también porque, pues, no todos los días tú puedes compartir con ellos de esa claro. manera. Ya después empezar a, no sé, que vamos a ir a grabar el cypher de la final nacional, que tú te sientas en una mesa como de pronto lo hicimos el año pasado, almorzar con ellos, que este año, ya el segundo año consecutivo donde hemos podido ir a cubrir un, el día de prensa, una final nacional, pudimos estar en la regional de Soacha, en la regional de Medellín, y ya llegar a otras partes donde de pronto tú crees que no te conocen tanto acá como en Bogotá, pero en Medellín los chinos me cuidaron muchísimo. Los chinos, bueno, hay una plaza en tal lado, vamos y nos toca tanto.
cogíamos un taxi. Y llegamos allá y, parce, acá venden de todo, venga, le gastamos algo. Y después, bueno, nos vamos entre todos en un carro y nos toca ya tanto. sí, Y al otro día tú llegabas a la plaza y es algo que está en todo lado, ya es algo muy bonito que siempre te dicen, parce, ¿ya almorzaste, ya comiste algo? ¿O quieres que te sí, gaste algo? O, parce, ¿quieres un tinto, quieres un cigarrillo? Entonces, como que siempre están pendientes de ti, y igual forma trato de estar pendiente de ellos, claro. porque son procesos, porque en esto también hay gente joven que de pronto tú puedes ver mal en algún momento y tú le puedes dar un consejo, Ujú, porque ya pasaste por esto sí, en algún momento, en la cual tú dices, parce, pilas con tal cosa, mm, pilas con el consumo, pilas con el trago, pilas con tal cosa, porque son personas a las que tú le tomas mucho aprecio. Yo los veo como si sí, fueran como hijos, como no sobrinos, como no sé, pero el proceso con ellos es muy bonito porque a veces ellos van a hacer un lanzamiento o de pronto van a subir unas fotos o algo y a veces te piden el claro. consejo, como, parce, ¿cómo me quedó esto? Parce, ¿cómo me quedó aquello? ¿Tú cómo ves tal cosa? Y tú le dices sí, le dices no, pero los nos no se escuchan tanto en esta época, Ujú, porque entonces es una época en que sales con tus amigos, en que la pasa chimba, en tal cosa, y no todo el mundo te escucha, sí, pero a veces toca jalarle las orejas a los chinos, porque ellos son unas personas con mucho talento. Y pues no aguanta que se desperdicien por cosas que no valen la sí, pena. es verdad. O que de pronto puede ser temporal, pero no me gustaría que se quedaran ahí, porque son personas en las que uno ve una proyección muy, muy buena. Sí, Personas que son artistas, son buenas personas y pueden, conocen a una edad muy temprana todas esas habilidades artísticas. sí, sí, y es justamente como ese acompañamiento que yo siento que muchas veces, a veces en la escena es muy fuerte también, ¿no? Porque muchas veces también ellos, de pronto por esa presión que sienten, a veces es como, no, ya no voy a seguir o me voy a tomar un tiempo, que es a veces casos de que me voy a tomar un tiempo de la escena porque la presión Exacto. es demasiada. Pero bueno, Fernando, ya llegando casi que al fin de este episodio, nosotros normalmente dejamos siempre un consejo para quienes nos escuchan y nos ven, y me gustaría que dejaras un consejo tú para nuestra audiencia. Bueno, yo para hacer el cierre y hablando, o sea, como siendo consciente como de toda la charla que hemos estado teniendo, es difícil poder asimilar que tú le tengas tanto cariño a algunas personas que tú no sabes cómo se llaman, que Ujú, tú sabes la chapa, sí, pero tú no sabes cómo se llaman, mm, que tú los ves como familia, que tú los ves como unas personas a las que hay que cuidar mucho. ujú, Son personas que tú nunca ves, o sea, a menos que sea un evento masivo, tú nunca ves a los papás de esos chinos en una plaza. no, Tú no sabes después de la plaza esos chinos cómo llegan a la casa. Hay gente que a veces les toca quedarse por ahí por fuera sí, mientras amanece a coger un Transmilenio. Bueno, ya para finalizar, el consejo es de pronto siempre poder luchar por lo que tú crees que puedes hacer bien. ujú, Siempre salir adelante. Yo sé que hay muchos inconvenientes a nivel personal y que la parte personal y la parte laboral muchas veces te dicen que no las puedes juntar, pero a veces es muy difícil porque las situaciones personales a veces son mucho más fuertes de lo que tú piensas. Pero como tal siempre es poder luchar como por esas convicciones. convicciones, siempre tener unas convicciones claras, Ujú, saber qué quieres, para dónde quieres ir y qué quieres llegar. Porque de una u otra manera a veces puedes llegar a alcanzar cosas, o sea, que nunca imaginaste en el momento en que menos lo piensas. ujú, Que de pronto, no sé, cómo lo hablamos, se pueden llamar de X o Y lado y uno dice como, parce, me están llamando de Urban Roosters para tal cosa y me van a pagar, algo así. claro, Entonces son cosas que uno nunca piensa. Y siempre, siempre alzar la mano, de pronto en el momento en que estés mal, sí, para no quedarte con eso guardado. guardado. Bueno, Fernando, muchas gracias por haber estado aquí en este episodio.
Muy felices de parte aquí tanto de Jimmy como mía, de que hubieses estado acá en este episodio especial de Detrás del MC. Como ya te decía, valoramos un montón tu trabajo, nos parece increíble todo lo que haces. Y bueno, esto fue todo por hoy en Detrás del MC.